Mujeres que inspiran a amar a Dios. Bienvenidos y bienvenidas, mis queridas amigas, amigos, a este tiempo, este espacio tan maravilloso que tenemos para compartir con ustedes, gracias a la señal de Asoma Visión. Hoy quiero compartir un tema muy hermoso, te va a bendecir sin duda, el legado espiritual de Abraham, un ejemplo de fe y fortaleza para superar las pruebas de la vida. ¿Qué te parece? Qué hermoso, ¿no es cierto? Qué hermoso que nosotros tengamos esta clase de hombres de Dios que nos enseñan, que nos motivan, cómo pueden ser para nosotros ese ejemplo, ese desafío para que nosotros podamos aprender de su conducta, de su obediencia, de su fe, y eso nos motive a salir adelante. Porque ¿quién de nosotros no ha tenido problemas, no ha tenido momentos difíciles, enfermedades fuertes? Tal vez estás lidiando con dificultades económicas o con vicios o problemas en el trabajo. Bueno, ¿quién no ha tenido problemas? Quizá la pregunta no sería quién no ha tenido problemas, sino cómo nosotros podemos salir de todas estas adversidades, cómo podemos conquistar aquellos problemas y salir victoriosos. ¿Sabes qué? Es bueno cuando nosotros podemos meditar en alguien que ya lo hizo, en alguien que superó, en alguien que pudo ser vencedor. Y esta persona es Abraham. Para nosotros, para los cristianos, es un ejemplo de fe, un ejemplo de fortaleza para obtener ese temple y salir avante en las adversidades. Abraham es llamado el padre de la fe, porque sabes que él fue probado muchas veces y de muchas maneras que quizá hasta el más fuerte se hubiera dado por vencido, pero él se mantuvo con fe mirando al invisible. ¿Cuál fue su secreto de victoria? ¿Cómo lo pudo lograr? Pues nosotros en este programa vamos a conocer más sobre la vida de Abraham, cómo él dejó ese legado de fe, no solamente para el pueblo de Israel, sino para nosotros, porque recuerda lo que el Señor dice, lo que le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Te das cuenta? Nosotros estamos incluidos en esa bendición. Así que te doy la bienvenida a compartir este tiempo con nosotros. De su corazón a nuestro corazón, ellas hablan del amor del Creador. De nuestro corazón a tu corazón, mujeres que inspiran amar a Dios. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. El tema que nos une hoy es maravilloso. Cómo nosotros podemos aprender de ese legado de Abraham para desarrollar una vida de fe y fortaleza en las circunstancias difíciles. Y quiero que vayas conmigo a revisar Génesis 12, 1, 2, que nos dice así: el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Como ves, aquí el Señor le dice claramente a Abraham que él tenía que abandonar ciertas cosas, tenía que salir de su pueblo, dejar su cultura, sus costumbres, quizá las tradiciones de la época, y él lo hizo. Esto, sabes, que a mí siempre me ha llamado la atención, esa disposición de Abraham de dejar todo, aun cuando no conocía todavía a Dios, aun cuando Dios no se le había revelado, pero él fue obediente y él tomó esa decisión. Para nosotros muchas veces es difícil dejar lo que es conocido, lo que es cómodo, porque quizá aún si supiéramos a dónde ir, sería un poco difícil, ¿no es cierto? Porque dejar nuestra tierra, nuestra cultura para ir a algún lugar diferente. Pero ¿sabes que Abraham obedeció
aun cuando él no sabía dónde iba. Él sencillamente creyó a la palabra de Dios y esto fue lo que a él le permitió ser el padre, no solo de la nación de Israel, sino el padre de muchas naciones. La obediencia, la fe, la determinación. Creo que esto es muy importante que tú puedas considerar para cada asunto de tu vida. Obediencia, fe y determinación. Estas son claves, yo diría, algo muy importante para desarrollar en nuestra vida, en una vida que le agrade al Señor, en una vida que le honre al Señor. Sabes que para nosotros también el hecho de salir de nuestra tierra significa salir precisamente de aquello que es conocido, de aquello que a nosotros nos puede resultar familiar para creerle al Señor. Y puede ser que el Señor nos esté hablando no solamente en el sentido quizá de salir del país, pero quizás sí de hacer cambios en tu lugar de trabajo, con tus amistades o incluso con tus actitudes, con tu forma de ser. Es importante entonces que tú tomes en cuenta estos tres elementos: obediencia, fe y determinación. Y esto nosotros podemos ver cómo permitió que Abraham fuera un hombre para que aún en medio de las pruebas difíciles que él tuvo que atravesar, en medio de las circunstancias muy difíciles, él se mantuviera firme. Y creo que una de las pruebas más grandes, al menos a mí como madre, me parece que es aquella que el Señor le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Y yo quiero compartir contigo lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos 11:17. Dice así: por la fe Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Mira qué importante es esto. Es decir, que en este caso Abraham tuvo esa fe tan grande para aún renunciar a su promesa, aún dejar de lado aquello por lo cual él había esperado toda la vida. Él tuvo esa convicción, esa fe de que Dios aún podía devolverle a su hijo de los muertos. ¿Y sabes qué? Esto es lo que él estaba seguro y convencido, de que Dios es un Dios bueno, que no le iba a pedir algo que era para su destrucción o que era algo contrario a su naturaleza. Y yo creo que nosotros debemos actuar de la misma manera. Muchas veces estamos en situaciones difíciles en que decimos: esto es injusto. Y tú has escuchado que la gente a veces dice: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde estaba Dios cuando me pasaron todas estas cosas? Sabes que Dios es un Dios bueno. Eso nunca lo debes olvidar. Él te ama entrañablemente y lo que Él tiene para ti son pensamientos de paz y no de mal. Eso es lo que experimentó Abraham cuando él recibió esa orden de Dios, cuando él tuvo que luchar con sus emociones, con sus sentimientos. En él prevaleció esa confianza en la naturaleza de Dios, que Dios podía aún hacer volver de los muertos a su hijo. Mira qué maravilloso. Creo que esto nos eleva a un nivel de fe en el que nosotros podemos confiar sin señal, sin ver, sin nada que nos estaría dando una confianza externa, natural, de que Dios va a obrar, sino esa fe genuina que te hace saber que aunque la higuera no florezca, en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto lo puedes ver en el libro del profeta Habacuc. ¿Estarías tú dispuesto a hacer lo mismo? ¿Estarías dispuesto a entregar aquello que es lo más valioso para ti, sabiendo que Dios siempre tiene pensamientos de bien y no de mal, esperando para poder entregarte? Pues meditemos en esto y vamos a seguir conociendo más sobre el legado de Abraham y cómo nos bendice. Mujeres que inspiran, amarán.
quiero preguntarte, ¿por qué grita la gente? Pregunté a alguien y me dijeron, porque la gente grita cuando están enojados, porque perdemos la calma, dijo uno. Por eso gritamos. Pero ¿por qué gritar? ¿Por qué? Cuando la otra persona está tan cerca, está a su lado. ¿No es posible hablarle en voz baja, tal vez? Cuando las personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia, claro, tienen que gritar para así poder escucharse. Mientras más enojados estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse el uno al otro a través de esa gran distancia que les separa. ¿Qué sucede cuando dos personas se enamoran? No se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Porque sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. Cuando se enamoran más, no hablan, solo susurran, solo se miran, y eso es todo. Así es, cuando más cerca están dos personas que se aman, no hay necesidad de gritar. Cuando discutan, amiga querida, no dejen que sus corazones se alejen. No digan palabras que los distancien más. Llegará un día en que la distancia es tan grande que no habrá camino de regreso. Así que, amiga, escucha este consejo. Que Dios te ayude a no gritar. Si hay alguna discusión, por favor, mantén la calma y Dios te va a bendecir. Deseo que Dios te ayude, que Dios te cuide, que Dios te bendiga grandemente. Ha sido un placer hablar contigo en este momento. Gracias. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Bueno, estamos muy contentos de tenerle ya aquí en nuestra pantalla a nuestro querido amigo Gustavo Cadena. Bienvenido, Gustavo, a este espacio y qué alegría que puedas estar con nosotros para poder compartir este tema tan importante. Muchísimas gracias, mi querida Katy. Gracias a todos los del canal. Es siempre un gusto, una bendición poder compartir con ustedes eh, estas invitaciones que me hacen. Muchas gracias. Bueno, este tema es importante y maravilloso. ¿Cómo nosotros podemos aprender de Abraham? Ese legado espiritual de Abraham, que es para nosotros un modelo, un ejemplo de fe y fortaleza que nos van a ayudar a superar las pruebas en la vida. Y quisiera yo, empezando haciéndote esta pregunta, ¿qué hizo que la fe de Abraham fuera tan especial como para que Dios lo eligiera para que él sea el padre de muchas naciones? De todas las naciones. Así es. Bueno, para entender un poco de quién es Abraham y de lo que él hizo, tenemos que remontarnos al capítulo 12 de Génesis, pero inclusive desde el capítulo 10 de Génesis podemos tener algo de unos pequeños datitos de Abraham, pero ahí nos es una gran ayuda cuando tenemos elementos, herramientas extrabíblicas y comprender quién era Abraham. Y cuando uno va a estos escritos extrabíblicos del judaísmo, uno entiende de que Abraham, él vivió en el tiempo de Nimrod y él vivía en Ur de los Caldeos bajo el reinado de Nimrod. Debemos entender también que en ese tiempo es cuando se está construyendo la Torre de Babel. Debemos de entender, que también hay esta gran idolatría que está gobernando toda la tierra, a pesar de que las historias y aún hay gente sobreviviente del diluvio y toda la conmoción que esto causó y la destrucción que causó en la tierra.
Cuando digo gente que sobrevivió al diluvio, estoy hablando de los hijos de Noé, e inclusive Noé se supone que estaba vivo en la tierra en ese tiempo. Claro. Y ver cómo Abraham se opone a toda la idolatría y decide adorar al único Dios. Todavía no tiene una relación, no conoce su nombre, pero él sabe que hay un solo creador. Y rechazar y oponerse a toda la cosmovisión de su tiempo con tal de seguir esta fe. Esto es extraordinario, el pensar que una persona, aún sin tener pruebas o tener señales o evidencias, aún así puede confiar. Es por eso que para nosotros eso se constituye un legado de fe. Y es así también como él pudo influenciar en sus generaciones y el Señor lo llama a él y a sus generaciones, y él se llama a sí mismo como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué connotación tiene esto para nosotros, Gustavo? Em, es grandísimo entender que se le llama a Abraham el padre de la fe por eso mismo, porque él sin tener pruebas, Ujú, que ahora es muy fácil quizás decir yo confío en Dios claro. y me remito a la Biblia. Ujú, Pero tenemos que remontarnos al tiempo de Abraham y entender que también antes de Abraham tenemos a un Noé y antes de Noé tenemos a un Enoc, etcétera, que ellos escuchan la voz a pesar de estar en un mundo caído, a pesar de este mundo que está yendo de mal en peor y que llevó a la destrucción completa de la tierra. Gente que decidió escuchar la voz, creer la voz que recibieron y vivir dentro de esa voz. Exactamente lo que sucede con Abraham. mm, Luego lo que sucede con su descendencia cuando él decide ya salir de Ur de los Caldeos e ir a la tierra donde fluye leche y miel, a la tierra prometida, y esta fe transmitir a su descendencia, mm, comenzando en Isaac, y también estoy seguro que la compartió con Ismael, con su primer hijo, pero no el seguro. primogénito de la promesa, y Ujú. luego con su nieto Jacob. Y como tomándonos un poquito de esto que tú acabas de mencionar, lo cual es cierto acerca de Ismael y de esa descendencia de Ismael, vienen los árabes y todo esto. ¿Existe una línea dentro de los árabes que creen en el Dios de Abraham y que serían nuestros hermanos también? Yo estoy seguro que sí. Estoy seguro que va a haber un tiempo, según la promesa bíblica, en que aún los descendencia de Ismael va a volver al Dios de su padre, de Abraham. Mm, ujú. ¿Tú crees que es evidente en este momento o no podríamos nosotros ver como un país o quizá tú puedas tal vez pensar o visualizar que sí existe el cristianismo allí entre los árabes? Bueno, es que también hay que ver que los ismaelitas eh, son gente nómada, mayormente. Entonces, cuando hablamos de países árabes, no estamos tomando en cuenta los ismaelitas. Más bien los ismaelitas son gente del desierto y gente nómada. Ujú, Y hay muchísimas testimonios. Yo me acuerdo cuando a veces serví y era parte de operación movilización de OP, OM, perdón, que nos daban testimonios de cómo se da la conversión a entender el Dios, la fe del Mesías, entender a nuestro Dios Padre, pero es a través de revelación del Espíritu Santo y cómo tribus de nómadas se convierten y deciden seguir lo que el patriarca de esa comunidad, de esa tribu, la fe que él abraza. qué hermoso. Y sin duda sí, el Señor nos puede sorprender porque Él se revela muchas veces bueno, a todas las personas y estamos seguros de que también ellos no son una excepción. Yo quisiera que tú nos puedas explicar también un poco, mi querido Gustavo, acerca del pacto de Dios con Abraham. Y bueno, hoy también se habla del Dios de pactos y todo esto, pero ¿tiene que ver con nosotros también ese pacto? ¿Tiene alguna incidencia en nuestras generaciones?
Claro que sí, claro que sí. El pacto de Dios, de Dios con Abraham es tan grande que nos incluye a nosotros. De hecho, en varias veces la menciona, no es una sola vez, sino varias veces lo repite el Señor. Le dice, si es que pudieses contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Si es que pudieses contar las arenas del mar, así será tu descendencia. Y entender lo que dice Génesis capítulo 12, perdón, el versículo 1, si es que me permiten, ¿Mm? voy a leer este versículo y nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y Amén. serás bendición. Ujú. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mm. Entonces, estamos hablando de que la gran nación Claro. que el Padre sueña y que pone esta visión, este sueño en Abraham, que es comparable con las estrellas del cielo, con las arenas del mar, nos involucra a todos nosotros, que somos tomados de todas las familias de la tierra y bendecidos a través de la fe de Abraham. Wow. Entonces nosotros con seguridad podemos pedirle al Señor todas aquellas promesas hechas a Abraham, son nuestras también. Claro que sí, pero también, como hemos mencionado a veces, y ya en otras veces pasadas, Ujú. nosotros somos expertos y siempre queremos tomar las bendiciones. Y decimos, yo soy bendito en Abraham, sí, pero también debemos entender que esta bendición de Abraham es el resultado de también tener la fe de Abraham. Condicionada. Eh, ¿Perdón? Es como que está condicionada. Exactamente, claro que sí. Por eso es que Pablo dice, el justo por la fe vivirá, tomando en relación a la fe de Abraham. Ujú. Entonces, la fe tiene que ver con la respuesta de nuestro ser hacia la revelación de la escritura. Entonces, yo obro en fe, me apropio de la escritura, vivo dentro de estas promesas y como resultado, uno más uno, recibo la bendición. Tomemos en cuenta que, ¿qué es lo que debía abandonar Abraham? Y no estoy diciendo Abraham, estoy llamando primero con su nombre, con que fue tomado de Ur de los Caldeos. Él Ujú. tuvo que abandonar tres cosas: la tierra, abandonar su parentela y la casa de su padre. ¿Qué Ujú. implica esto para nosotros? ¿O qué implica estas tres cosas? Lo primero, la tierra, lo material, lo terrenal y las posesiones. Ujú. Cuando hablamos de parentela, bueno, cuando hablamos de tierra, la palabra hebrea es eretz. Cuando hablamos de parentela, se llama en hebreo moledet y tiene que ver con los apegos emocionales, los lugares y las situaciones. Ujú. Y cuando hablamos de la casa de su padre, el Beit, la casa del padre, tiene que ver con cultura, costumbres, idolatría, los apegos que nosotros hemos recibido por nuestros abuelos, por nuestros padres, por nuestros tatarabuelos. Entonces, el, el justo por la fe vivirá implica en que yo me pongo delante del Señor y digo, estoy aquí dispuesto a que seas tú desarraigando mi vida de todo lo que me ata a esta tierra y que no viene de ti. Y Ujú. entonces tiene un costo. Y el costo realmente es alto, Sí. porque implica, tal como pasó con Abraham, dejar todo lo conocido por nosotros para continuar hacia el llamado que tiene el Padre para que nosotros conquistemos. Es de esa manera, querido Gustavo, como entonces el Señor forma su pueblo, es decir, se construye un reino diferente, porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Exactamente, exactamente. Por eso es que el mismo, cuando pasamos el tiempo, cuando vamos a la época de Moisés, vemos que el Señor les llama una nación escogida, separada, una nación santa.
que santo no es la idea que nos vendió el catolicismo y que tomó el cristianismo, de que santo es hacer exactamente, mejor dicho, no romper ni una regla, no romper ni un vaso y estar viviendo una vida pulcra. Cuando santidad implica ser separado, tener la Ujú. actitud de que yo pertenezco a esta tierra porque en este estado físico vivo dentro de esos parámetros, pero mi nacionalidad, mi pertenencia, mi ciudadanía es otra, es celestial. Entonces, Así por eso es es. que somos llamados también reyes y sacerdotes. Somos Ujú. nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, lo que toma Así es. exactamente Pedro referenciando al libro de Éxodo. Así es, sí, maravilloso. Y bueno, claro, ¿cómo vamos a olvidar las pruebas y los desafíos que tuvo que pasar Abraham y cómo eso también ha servido para la construcción de nuestro legado de fe? Quizá nosotros podemos ver la prueba más difícil o quizá podríamos considerar una de las más difíciles cuando el Señor le pide sacrificar a su hijo Isaac. ¿Consideras que esto también tiene que ver con nosotros? Quizá al renunciar a nuestros deseos, a lo que amamos, a lo que anhelamos, aquello que nosotros, por lo cual oramos, Dios está pidiendo también que podamos en algún momento renunciar a eso y reconocer que Dios es más importante aún que nuestros propios deseos. No debemos olvidar, querida Katy, que la prueba se conoce en hebreo la atadura de Isaac, porque no le mata, no es del sacrificio de Isaac, porque nunca hubo sacrificio, pero se llama la atadura. Es una de 10 pruebas que tiene en su vida Abraham. Ujú. Y es como que es un examen constante que pasa en la vida de Abraham para entender la naturaleza del carácter de Dios versus la naturaleza y el carácter suyo. Y cómo su carácter y su naturaleza tienen que ir alineándose a quien es nuestro Padre. Exactamente sucede con nosotros ese mismo proceso día a día. Ujú. Y sí, una de las más grandes pruebas eh, para Abraham es el que el padre dice, ok, quiero a tu hijo, a tu único hijo, al Mm. que amas, lo quiero que lo lleves y lo ofrezcas en sacrificio para mí. Ujú. Porque esto debemos entender desde la perspectiva que en Canaán, en la región donde están, era costumbre ofrecer sacrificios humanos a los dioses. Y ahora, Abraham, tenemos que entender también que todo lo que le pasa en la mente de Abraham, de que él ha dejado la idolatría, ha dejado Ur de los Caldeos, ha dejado Babilonia, Babel, y ahora él está entendiendo de que está siendo una nación separada, está siendo, teniendo una relación con un Dios que es completamente diferente de las culturas Ujú. que les rodean, y ahora este Dios, que es completamente diferente, le está pidiendo un sacrificio como el de los dioses de Canaán. Así Y es. entonces es un choque tenaz en su mente que sucede, pero el libro de Hebreos nos dice que él confió de tal manera en el Señor que sabía que aún de la muerte iba a recibir a su hijo en resurrección. Así es. Y entonces él va con esta confianza que nunca tiene que ver con confianza, desamor, porque hasta el último, estoy seguro, días de caminata que le llevan llegar hasta el monte Moría Ujú. y luego dejar a sus siervos en la base del monte y poner la madera sobre su hijo y llevar el fuego y llevar el cuchillo, todo este tiempo él está desarraigándose y siendo arrancado de su corazón el amor más grande que tiene, porque sabía que a través de él iba a tener promesa. Entonces, es desarraigarse de eso, entender que a pesar de eso, el Padre puede hacer una obra maravillosa y es el resultado que tuvo. Y esto quizá a los ojos de las personas, digamos, en lo natural, no se vería como algo injusto, no se vería como algo muy doloroso el que tener que despojarse de algo que es el motivo de tu vida o que es
la promesa que Dios te ha dado, ¿no se vería como de parte de Dios algo injusto? Pero el padre dice, ok, para la nueva temporada, para el nuevo paso de la vida que vas a tener que dar, debes entregarme las cosas que te son preciadas hasta aquí. Yo, por ejemplo, en mi propia vida, ¿cuánto yo le he pedido a veces al Señor? Le pedía por un trabajo y el Señor me daba ese trabajo. Y después de entender que el Señor te dice, ok, para que pases al siguiente nivel, este maravilloso trabajo, este maravilloso deseo cumplido que tenías como meta, ahora tienes que entregármela y nuevamente vamos a un paso de fe. No sabes hacia dónde vas, pero confía de que yo estoy sosteniéndote. Ujú, Y estoy seguro, ahora sí respondiendo a su pregunta, ujú. que claro que es dolorosísimo para Abraham, pero tomemos en cuenta que desde su llamado Dios le manda a que deje su tierra, su parentela, la casa de su padre. O sea, él ya desde el inicio mismo de su llamado, él entiende que seguir al Señor implica dejar. Ujú. Entonces, quizá aquí nosotros podríamos entender un poco lo que Dios también hizo por nosotros, entregar a su propio Hijo, lo más valioso y lo más hermoso, en dándonos este ejemplo. ¿Mm? ¿Sí? De hecho, en la palabra amar, en la raíz hebrea de amar, Ujú, implica dar. Esto es fundamental entender. Cuando yo hablo de amar en la cultura hebrea, implica dar. Por eso es que cuando vamos al libro de Juan, dice, porque de tal manera amó Elohim, amó Dios, al mundo que dio. Para mm, nosotros es como, wow, amó y dio. Para la cultura hebrea es que es 1 más 1 igual 2. Si es que ujú, yo amo, yo doy. Si es que Abraham ama a su Dios, él está dispuesto a dar hasta lo más preciado. ujú. Y eso es lo que termina haciendo, porque él entrega, se desarraiga de su alma a su hijo, y cuando ya está a punto de clavar el cuchillo es cuando el ángel le dice, ya entendí de que tú me amas, más que cualquier cosa que yo te he dado, más que cualquier llamado, más que cualquier promesa de bendición a mí. Sí, es muy impactante. Y finalmente yo quisiera preguntarte, si Abraham pudiera hablar hoy a nuestra generación, ¿cuál sería el mensaje que daría sobre la fe y la obediencia a Dios? Mm, Yo creo que si es que pudiese hablar a nuestra generación, que sí lo habla a través de la escritura y a través de sus actos, Mm, es el decirnos que nuestra relación con el Creador, él entendió que se llamaba el Todopoderoso, el Shaddai. ujú, Él entendió de que es el Dios del universo, el Dios del Olam, que entendió que este Dios todopoderoso, creador, sostiene todo. La relación con él es mucho mayor que lo que dejamos atrás. ujú, Y entonces, para nosotros tener en el día de hoy, en el 2025, una relación valedera, una relación con sustancia con nuestro Dios, implica que nosotros estemos menos ligados a las cosas que tenemos en este mundo. Que todas las cosas que tenemos en este mundo, el Padre nos dio con un propósito. Y ujú, son, ok, solo un paréntesis pequeñito. ujú, El La realidad para un creyente no es pelear entre lo que no me conviene y lo que me conviene, porque es facilísimo. ujú, Eh, ¿Voy a salir a tomar con mis amigos, a emborracharme, o voy a estar un tiempo con mi familia? No es la decisión esa. La ajá, decisión para nosotros como creyentes es entre lo que es bueno y lo que es mejor. Entonces, mm, muchas veces las decisiones de dejar cosas para el creyente es entre algo que es bueno por recibir lo mejor, por amén, cumplir el propósito, por cumplir el llamado para el cual fuimos creados en esta tierra. amén. Maravilloso, maravilloso, querido Gustavo. Pues realmente siempre el tiempo nos queda corto, pero quedamos muy, muy bendecidos con todo lo que tú has podido compartir con nosotros. Quiero agradecerte por este tiempo que has estado aquí presente. Que Dios te bendiga y bueno, esperamos verte muy pronto. Amén. Muchísimas gracias por las bendiciones y sí,
una bendición para mí poder compartir con cada uno de ustedes a través de este canal. Gracias, Gustavo. Nos vemos pronto. Bendiciones. Amén. Este es un tiempo para regalar transformación, un tiempo para regalar bendición, un tiempo para regalar inspiración. Secretos de una mujer que inspira, un libro que le ayudará a descubrir cómo llegar a ser la mejor versión de sí misma. Secretos de una mujer que inspira, un libro que toda mujer debería leer. Adquiéralo en Qué hermoso tiempo es el que hemos compartido con el pastor Gustavo Cadena. Realmente nos bendice tanto el poder conocer a estos personajes bíblicos, Abraham en este caso, cómo su fe, cómo su fortaleza nos bendice y es un legado para nosotros, porque nosotros somos de aquellos que el Señor llamó, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿No te parece hermoso pensar eso? Y sí, la fe de Abraham realmente es un impacto o tiene un impacto generacional, aún hoy en nuestras generaciones. ¿Sabes que Abraham transmitió el legado de su fe a su descendencia, a Isaac, a Jacob, y de esa manera se pudo formar la base de una nación? Y me llama tanto la atención porque mira, ¿sabes por qué Dios tuvo esta relación tan directa con Abraham? Tú puedes ver en Génesis 18, 19, que dice que Dios sabía que Abraham instruiría a sus hijos en el camino del Señor. Esto es, mira, lo que convence a Dios, porque sabía que Él no se iba a quedar callado, que Él iba a instruir a sus generaciones, que Él iba a dejar ese legado de bendición, ese legado de fe a sus generaciones. Y me parece que esto es asombroso, porque para nosotros también es un modelo y un ejemplo que nosotros debemos transmitir a nuestros hijos, debemos transmitir a los hijos de nuestros hijos y así por generaciones hasta cuando el Señor nos permita tener ese nivel de influencia acerca de las grandezas de nuestro Dios. A mí personalmente me gusta hablar de todas las bendiciones que Dios ha hecho, de esos testimonios de fe que nosotros tenemos y les comparto y les gusta mucho escucharnos todo aquello que el Señor ha hecho. Y sabes que esto queda grabado en el corazón de nuestros hijos y ellos van a ser motivados en algún momento que a ellos les toque también enfrentar situaciones difíciles, van a ser motivados por la fe que tuvo su papá, por la fe que tuvo su mamá. Y recuerdo al joven Timoteo, ¿recuerdas quién es él? La mano derecha del apóstol Pablo, que fue instruido en la fe por su madre y por su abuela. Y sabes que esto lo reconoció el apóstol Pablo cuando le dice, vive esa fe que fue puesta en ti por tu madre, por tu abuela. ¿Te das cuenta? Es esa oportunidad tan grande que nosotros tenemos para hacer una bendición, para poder compartir nuestra fe, para que nuestros hijos, más de que nos conozcan porque somos buenos en los negocios o en la cocina o en cualquier otra cosa o en los deportes, que sepan que sus padres tienen una fe inquebrantable. Y a través de esta obediencia, sabes que Abraham estableció esa relación con Dios. Y esa fue la base espiritual, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para nosotros, para el cristianismo. Y porque la vida de Abraham nos desafía para que nosotros también podamos desarrollar esa fe práctica, esa fe genuina, esa fe de creerle a Dios más allá de las señales o más allá de cualquier evidencia que nosotros podamos estar viendo. La transmisión de la fe. Eso es muy importante que tú lo tomes en cuenta, porque Abraham compartió con su hijo Isaac esa confianza en las promesas de Dios. Le enseñó la importancia de la obediencia, de la fidelidad. Y en ese ejemplo del sacrificio que el Señor interrumpió, pero que
Abraham tuvo que tomar esa decisión de llevar a su hijo hasta el monte, ya como el sacrificio. Él estaba dispuesto a hacerlo. ¿Sabes que esto debió haber sido impactante para Isaac? Este modelo de fe de su padre, que no se detuvo solamente con Isaac, porque también continuó con su descendencia, con Esaú, con Jacob. ¿Sabes qué es importante? Y sin duda con Esaú también, pero el que iba a continuar con la promesa era Jacob. Y a mí me impacta cuando el Señor se llama a sí mismo como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y sabes que tiene que ver con esto que te acabo de decir, el hecho de que sabía que ellos iban a compartir el legado de fe con sus generaciones. Es decir, que todo lo que ellos pudieron recibir de parte de Dios no iba a morir con ellos, sino que se iba a transmitir de generación en generación, y es lo que nos bendice a nosotros hasta hoy. Me parece hermosísimo que nosotros podamos considerar eso. Y quizá para nosotros también un desafío saber qué estamos haciendo con nuestros hijos, qué estamos haciendo con nuestra descendencia. No importa si ellos ya están grandes, si ellos ya han crecido, pero aún hoy nosotros podemos seguir siendo ese instrumento de bendición que va a impactar a nuestros hijos. Y así nosotros vemos cómo esta fe de Abraham ha inspirado a muchas generaciones para que puedan buscar esa relación más profunda con Dios. En conclusión, mis queridos hermanos, nosotros debemos meditar en aquel legado espiritual que estamos construyendo en medio de los desafíos. Y sabes que el apóstol Pablo nos habla de esa gran nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor, de aquellos ojitos que nos están mirando cuando nosotros tenemos pruebas, cuando nosotros nos enojamos. ¿Cuál es nuestra reacción cuando estamos viviendo cosas injustas? Esa es la gran nube de testigos que están mirando. Cuando nuestros hijos son pequeños, pues ellos pueden absorber toda aquella enseñanza y luego la repiten. Cuando nuestros hijos están grandes, quizá pueden cuestionar y decir, pero tú eres cristiano, tú eres cristiana. ¿Y por qué esa forma de ser? O si tú eres cristiano, ¿por qué tienes estas actitudes? Mira, que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos con el ejemplo. Somos ese pueblo escogido por Dios para crear una nueva cultura, la cultura de reino. No la cultura ecuatoriana, porque sí, somos ecuatorianos nacidos en esta tierra, pero somos hijos de Dios, una simiente nueva. Y nosotros debemos desarrollar esa cultura de reino, vivir a la manera de Dios, vivir en lo que le agrada al Señor. Y aun cuando Abraham, también nosotros podemos ver que sí cometió muchos errores, igual que nosotros los seres humanos, pero su disposición de aprender y confiar en Dios lo convirtió en un modelo espiritual que aún nosotros hoy lo podemos sentir, y nosotros podemos beneficiarnos de ese pacto que sigue vigente. El pacto que Dios hizo con Abraham está vigente. Nosotros podemos también ser bendecidos por ese pacto. Bueno, qué hermoso tiempo hemos vivido, ¿no es cierto? Me ha encantado este tema, espero que a ti también. Pues mándanos ahí tus comentarios, puedes mirarnos en todas nuestras redes sociales, en el Instagram, recuerda, como Katy Moncayo R, y también puedes vernos en nuestro sitio web www.mujeresqueinspiran.tv, y en nuestras redes sociales en Facebook. Y si quieres volver a vernos, pues puedes hacerlo nuevamente el día domingo a las 6:30 de la tarde. Y nuestros programas en vivo, que son los días jueves a la 1 de la tarde. Pero en todo momento nos puedes buscar en YouTube. Tú puedes ir a Somavisión, Mujeres que Inspiran, y ahí vas a encontrar todos nuestros programas y puedes beneficiarte en todo momento de estas enseñanzas maravillosas. Ha sido un gusto compartir contigo. Sigue adelante, aun cuando te encuentres en momentos difíciles. Recuerda, la fe, la obediencia te van a dar la fortaleza para que tú puedas conquistar todos tus problemas y seas victoriosa. Amén. De su corazón a nuestro corazón.
del creador.